Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Expresar Emociones. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Y yo soy Diana Gómez. Y Diana, el día de hoy tenemos, pues como siempre, un tema interesante. Espero que les resulte interesante a nuestra audiencia. Y el tema de hoy es apertura emocional. Apertura emocional, Mike. ¿Por qué apertura emocional? Porque es un tema que está relacionado con las emociones. No, es un tema que está relacionado con muchos otros temas que hemos hablado y considero, bueno, a mí me pareció interesante hablar sobre este tema, porque tiene que ver con qué tanto, bueno, como el nombre lo dice, la apertura, qué tanto permitimos abrirnos hacia lo que estamos sintiendo y abrirnos hacia las personas y podernos conectar. Tiene un poco que ver con la conexión que podemos hacer con los demás, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con la inteligencia social, tiene que ver con la inteligencia interpersonal, bueno, intrapersonal también, ¿no? Entonces tiene que ver con muchas cosas de la inteligencia emocional y es de lo que, pues bueno, me gustaría hablar en este episodio, esperando que sea interesante y que sea constructivo para todos. Perfecto, Mike. Así es que, ¿qué te parece si pues vamos a una pausa y regresamos enseguida para comenzar con el tema de hoy, que es apertura emocional? Vámonos. Muy bien, pues estamos listos para comenzar, Diana, con este tema, apertura emocional. Y me gustaría comenzar, antes de decir la definición, ¿a ti a qué te suena? ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas el término apertura emocional? Pues, ¿qué me viene a la mente? Como la capacidad de poder abrirme, de poder abrir mis emociones, de poder identificar qué siento y podérselo compartir a las otras personas. Y así como abrirme como una cajita y poder demostrar qué es lo que estoy sintiendo. E incluso me viene a la mente un poquito lo que platicamos en el capítulo 88, si no me equivoco, que fue la vulnerabilidad. El hecho de mostrar mis emociones o de tener esta apertura emocional, pues puede ser que me ponga a mí en una posición un poquito vulnerable. A eso me suena apertura emocional. Ok, muy bien. Pues sí, fíjate, tiene mucho que ver con eso que comentas. Tiene que ver con varios temas de los que hemos hablado. Tú dijiste ahorita vulnerabilidad. Tiene que ver también con confianza, tiene que ver pues también un poco con los juicios, tiene que ver con la escucha, tiene que ver con muchas cosas. Entonces es como juntar, reunir muchos de los conceptos de los que hemos hablado en este podcast, y cuando están presentes pues puede surgir esta apertura emocional, que tú dijiste también, tener contacto contigo misma, ¿no? Con tus sentimientos, poder tener también contacto con los demás, abrirnos a expresar, a mostrar un poco o un mucho de lo que hay adentro de nosotros, que no siempre lo hacemos, ¿no? O sea, por eso no siempre estamos abiertos a eso, o no con todas las personas. Entonces yo tengo aquí algunas definiciones muy simples, no son definiciones de diccionario como tal, simplemente aquí una definición que muy simple de apertura emocional sería pues esa apertura para sentir, para permitirme el contacto con mis emociones, y pues también, ¿por qué no?, para permitirle al otro involucrarse en mi mundo emocional. Aunque esto pues no siempre es de manera total, de manera completa, muchas veces es de manera parcial, porque pues no nos abrimos del todo y con todos o de la misma forma, ¿no? Ajá. Entonces, como ejemplos, por ejemplo, hay en las familias, ¿no? Hay mucha apertura para ciertos temas, pero no para todos necesariamente, ¿no? Con las familias, pensando padre, madre, hijos, o familia también cercana, tíos, etcétera, pues hay cierta apertura a mostrar ciertos sentimientos, a mostrar ciertas emociones, a mostrar cierto grado de vulnerabilidad, aunque no necesariamente sea para todo, ¿no? Pienso, por ejemplo, y a lo mejor tú tengas aquí algún ejemplo o te relaciones un poquito más que esto, con esto que voy a decir, que yo, cuando se tienen los hijos adolescentes, ¿no?
que a lo mejor es un periodo, una etapa en donde quizá los padres desearían que hubiera un grado de comunicación mayor, pero no necesariamente se abren los adolescentes a expresar cosas que les están pasando, estas emociones que están viviendo, los cambios que están viviendo, cómo los están viviendo, etcétera. A veces sí o a veces no. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos ir en una relación padre-hijo, pues desde luego que hay una apertura emocional, pero quizá no hay una apertura total o va cambiando según las etapas que se van viviendo. Pero cuando un niño es pequeño, pues que tiene la confianza plena en sus padres, pues quizá la apertura de ese niño hacia sus padres es mucho mayor, o sea, expresar si está triste, si está enojado. Entonces, que esto puede ser muy variable. Entonces, no sé si tú te puedes relacionar con esto, si te hace sentido esto que te digo tú, que pues que así has vivido pues diferentes etapas de la vida de tu hija, la mayor, ¿no? En este caso. Sí, y sí me hace sentido en los dos aspectos. Por ejemplo, con los niños chiquitos es muy fácil que ellos muestren las emociones que están sintiendo. Digo, a veces no saben que están sintiendo, pero saben que están sintiendo algo, y la alegría puede ser desbordante, el llanto, la furia, o sea, son emociones que salen, digamos, sin filtro, ¿no? Simplemente es una emoción explosiva y hay esta apertura emocional. Incluso la otra vez leía que, por ejemplo, los niños chiquitos por lo general lloran más con la mamá, ¿no? Y el típico que decían, es que cuando no estabas tú se estaba portando bien y llegaste tú y empezó el llanto, ¿no? Y lo que decía ahí es que justamente cada uno se guarda la emocionalidad y la descarga con alguien de confianza. O sea, tú no vas y lloras con cualquier persona, ¿no? Aunque en el día te haya pasado algo. Claro. Entonces, cuando estás con alguien de confianza, es justamente cuando descargas esa emoción. Entonces, los niños chiquitos, pues pueden portarse bien, y bien entre comillas, o sea, no mostrar este enojo o esta tristeza. Y cuando llega la mamá, ¡guau! Se descose, ¿no? Con la emoción. Y en cambio en los adolescentes ya empieza a haber más filtros, también porque empiezan a escuchar aspectos en la sociedad de llorar, no llores, no debes enojarte así, no debes mostrar tus sentimientos. O si alguna vez alguien lloró y los amiguitos se burlaron, pues entonces aprendes a controlar ese llanto. Entonces va habiendo filtros, por lo que los adolescentes empiezan a mostrar menos algunas emociones. Y bueno, hay que decir de los adultos, ¿no? Hay veces que ya ni siquiera sabemos cómo expresar o cómo abrirnos a sentir y a mostrar cierta emoción. Entonces sí, me hace total sentido lo que estás comentando. Claro, y qué buen ejemplo el de los niños pequeños, ¿no? Porque cuando los niños son pequeños, pues generalmente son muy, muy transparentes, muy abiertos a mostrar sus sentimientos, ¿no? Sus emociones, más pues con mamá o con papá, con los más cercanos, ¿no? Quizá en presencia de otros adultos de la familia o de desconocidos, no tengan esa confianza y a lo mejor ahí sí se restrinjan más. Pero generalmente podríamos pensar que los niños, o podemos observar que los niños pequeños tienden a ser muy abiertos, y más bien como que esta apertura emocional es algo, podríamos decir, como con lo que ya venimos, ¿no? De paquete cuando llegamos a este mundo, pero que más bien lo que vamos haciendo es vamos cerrándonos emocionalmente, ¿no? Nos vamos cerrando, vamos aprendiendo, como dijiste, a no mostrar ciertas emociones porque a lo mejor somos objeto de burla, o porque hemos escuchado que los hombres no deben llorar, o que las mujeres no deben, no sé, enojarse, o no deben llorar, o no deben reír, lo que sea. Entonces vamos aprendiendo, vamos acumulando una serie de... pues nos vamos cambiando ese comportamiento porque vamos aprendiendo que expresar las emociones y que tener esa apertura nos vuelve vulnerables, ¿no? Y nos puede exponer, y que no es algo bueno, y que bueno, no necesariamente va a tener consecuencias positivas. Y entonces vamos cerrando, es como si fuéramos cerrando esa coraza. Y después es difícil expresar algunas cosas. A lo mejor con las personas que más confianza vamos teniendo podemos lograr esta apertura, pero incluso pues no siempre es así, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor con la pareja, pienso, que puede haber parejas que fácilmente expresan las inquietudes, fácilmente se abren a decir lo que sienten, lo que piensan, lo que necesitan, pero en muchas ocasiones no es así, no todas las parejas son así, o a lo mejor en ciertos temas pues no hay la confianza para abrirlos y para tocarlos porque pueden ser dolorosos, y entonces se prefiere no decir y no hablar del tema, ¿no? Lo mismo con amigos, a lo mejor hay amigos con los que podemos hablar de temas más profundos, vamos a decirlo así, más de nuestras emociones, más de lo que sentimos, y amigos que a lo mejor son amigos de la fiesta, amigos con los que bromeamos, con los que nos divertimos y nos pasamos un gran momento,
pero que tal vez no van a conocer nuestro mundo emocional, van a conocer una careta de nosotros, no van a conocer necesariamente algo más profundo y verdadero de nuestro sentir, de cómo vivimos ciertas experiencias, de temores, de anhelos, qué sé yo. Oye, Mike. Entonces, yo tengo una pregunta para hacerte. O sea, porque me hace sentido todo esto que comentas. Pero como yo quiero saber un poquito más profundo de por qué elegiste el tema. Es decir, por lo general hay algunos temas que escogemos, por ejemplo, sí. No me voy a quedar aquí como en lo teórico, ¿no? Por ejemplo, el de puerperio emocional, pues yo lo elegí porque es de lo que estoy viviendo, ¿no? Pero justamente a mí me gustaría saber si este tema lo elegiste porque hay algún aspecto de tu vida donde te abriste o donde descubriste que a lo mejor no estabas totalmente expresando tus emociones y tuviste que tener esta apertura emocional. Yo, nada más, por curiosidad. ¿Verdad? Mira, no siento la suficiente confianza para abrirme emocionalmente y contestar eso. No, sí, fíjate, en diferentes etapas de mi vida, y bueno, aquí a lo mejor ya empezamos con los ejemplos personales. Sí, en diferentes etapas de mi vida he tenido, he estado como que en los dos lados, en el cerrarme y no expresarme, el quererme proteger. Me viene a la mente el libro de Robert Fisher, El Caballero de la Armadura Oxidada, ¿no? En el que pues había cosas que yo no quería mostrar, emociones, porque me sentía vulnerable, porque sentía que debía yo mantener una imagen determinada ante los demás, una imagen a lo mejor de seguridad, de falsa seguridad, desde luego, a lo mejor una imagen de falsa seguridad, una imagen de una persona resistente a los embates de la vida y todo esto que pues, en más de alguna ocasión he platicado en algún episodio. Pero también ha habido ocasiones en donde me ha abierto mucho. Por ejemplo, cuando yo tomé el diplomado en desarrollo de habilidades gerenciales, que es pues, del que formo parte ahora como parte del equipo como tutor, pues hubo una apertura de todos los compañeros, o la mayoría, una apertura a empezar a compartir cosas personales que nos dolían, con las que nos identificábamos algunos en diferentes módulos, como por ejemplo dominio personal, que es como conectar mucho con uno mismo, con el interior, fomentar este autoconocimiento, ¿no? Generar un autoconcepto, hablar de la autoestima, etcétera. Entonces es tocar cosas muy personales, muy sensibles, y hay muchos ejercicios en donde se tiene uno que abrir o nos tuvimos que abrir para intercambiar experiencias, que fue muy enriquecedor. Entonces, por ejemplo, esos momentos son momentos de una apertura total, ¿no? Y también, pues, me ha pasado con amigos muy, muy cercanos, muy queridos, que en algún momento, pues, ha habido esta apertura, cuando a lo mejor se ha acumulado tanta tensión que hay que platicarlo con alguien y entonces platicar de algo que está pasando, ¿no? O con la familia. Entonces, sí me ha pasado y recientemente yo creo que he estado como en una etapa de mi vida en donde ha habido muchos cambios a nivel emocional. Yo creo que cambios positivos, cambios para bien, mucho aprendizaje. Y entonces, como que he estado muy presente para mí en estos últimos meses, yo diría, el tema como de la apertura emocional y del poder lograr una conexión con personas que son cercanas y que son importantes a mí. Y entonces darme cuenta que a veces no es tan fácil. O sea, a veces, aun cuando queriendo tener un acercamiento, queriendo escuchar, hay como ciertas interferencias que impiden a lo mejor que yo esté escuchando de manera adecuada. Y entonces a lo mejor no facilito que la otra persona tenga esa apertura, o yo mismo me cuesta trabajo a lo mejor esa apertura, y entonces ha sido como bueno, digo, esto lo he vivido durante muchas etapas, muchas veces, pero por ejemplo, cuando estoy en este podcast, me parece que, o sea, cuando estamos grabando, me parece que me abro más de lo que me abro en otras ocasiones, o con personas pues que no me conocen tanto. Y bueno, aquí en pues, nuestra audiencia pues seguro ya conoce muchas cosas de mí, de lo que he ido platicando, de lo que he ido compartiendo. Entonces, para mí también es a lo mejor hasta un espacio de catarsis, ¿no? Entonces, un poquito por todo eso, no sé si respondo a tu pregunta o te confundo más. Pues las dos, pero ya sigamos. No, sí. Pero ya no abundes en eso. Ok. Entonces, pues bueno, sí.
Sí, yo creo que tiene mucho que ver también con este podcast, ¿no? Que lo que ocurre aquí siempre en estos episodios y que damos nuestros ejemplos y que pues tú también has compartido cosas muy íntimas, ¿no? O Sí. cosas que a lo mejor no habías compartido antes o mucha gente no sabía, pero que en este podcast decides compartirlos. Entonces creo que es parte de eso, de lo mismo. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué más, Mike? ¿Qué más? Bueno, entonces hablando de eso, precisamente de esa apertura, de expresar cosas que no se expresan, ¿qué es lo que se expresa o qué es también lo que se permite expresar cuando hay apertura emocional? Porque pensamos en la apertura emocional no nada más como que una persona se abre y ya, sino como que tiene que ver, más que con una persona, tiene que ver con una relación, con la relación que están teniendo las personas que están presentes en ese momento, que generan un contexto que se permite esa apertura emocional. Entonces, pasa que quien se abre emocionalmente expresa cosas, pero también quien está del otro lado escuchando está permitiendo y está contribuyendo a que se pueda expresar eso que el otro está expresando. Entonces es como un trabajo en ambos sentidos. Entonces, cosas que se expresan cuando hay esa apertura emocional es, por ejemplo, cómo me siento, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Cuál es la emoción que está presente? O, por ejemplo, qué es lo que me preocupa, alguna inquietud que me preocupe, algo que me enoje, por ejemplo, o algo que me duela, alguna tristeza, tal vez algún dolor que tengo por ahí, a lo mejor algún miedo, o las necesidades que tengo, pero hablando como de esas necesidades verdaderas, cuando soy capaz de identificar cuáles son mis necesidades y no decir nada más, por ejemplo, pues ¿qué necesito? Pues necesito $1,000,000 o $1,000,000. Que sí es una necesidad genuina, ¿eh? Que es exacto, pero que detrás de esa declaración, pues en realidad podría haber necesidades más profundas y más, no, a lo mejor la necesidad es la necesidad de seguridad, la necesidad de resolver mis problemas económicos, la necesidad de respeto, de valoración, de seguridad exacto, ¿no? O sea, podría haber muchas cosas que yo creo que con $1,000,000 los voy a poder tener, pero no soy consciente de cuáles son las necesidades detrás de esa necesidad declarada, pero que hay otras necesidades más profundas. Como lo dijimos en el capítulo 20, las necesidades detrás de mis emociones. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son esas necesidades? Pues si yo no tengo apertura a conocerme, a sentir esos dolores que traigo, esas inquietudes, esos miedos, etcétera, pues me va a ser muy difícil identificar esas verdaderas necesidades. Pero entonces, con esta apertura es expresar esas necesidades, precisamente. O sea, hablando como de necesidades más auténticas, más profundas, ¿no? No tan superficiales como las que salen en automático, pues cuando respondemos a este tipo de preguntas y decimos quiero $1,000,000, ¿no? Y porque a lo mejor pensamos que eso nos va a hacer feliz, ¿no? Inconscientemente. Y entonces en automático lo asociamos. Entonces, ¿qué otras cosas pasan? Que con esta apertura emocional, pues que se pueden hacer peticiones, ¿no? Peticiones a lo mejor de ayuda. O sea, y aquí es donde vienen cosas como la vulnerabilidad. Reconozco que yo no puedo solo, que tengo miedo, que me siento solo, que me siento desamparado, no lo sé. Y a lo mejor necesito ayuda de mis amigos o de mi familia. Entonces, si yo no tengo esta apertura, no voy a pedir ayuda porque por orgullo, ¿no? Sí. Podría decir, no, yo puedo, o cómo me voy a ver, o no. Y entonces estoy cerrado, ¿no? Pero cuando me abro, puedo hacer estas peticiones de ayuda. O a lo mejor puede ser la petición del cambio de comportamiento de alguien cercano. No sé, pudiera ser la pareja. Oye, es que cuando haces esto, pues no me siento bien, no me siento ignorado, me siento juzgado, qué sé yo. Diferentes cosas. Y entonces puede ser una petición de cambio de comportamiento que sin esta apertura, pues difícilmente me voy a atrever a hacer esa petición. Claro, y como los ejemplos que poníamos en el capítulo 25 de comunicación no violenta, ¿no? Que podemos estar pidiendo a la pareja, oye, es que estás mucho tiempo en el trabajo y resulta que la pareja pues se inscribe al gimnasio y después del trabajo se va al gimnasio, cuando realmente la petición era, deseo que estés conmigo en casa. Claro, dices, pues ya no estoy en el trabajo tanto. Exacto. Sí, exacto, ¿no? Pero a lo mejor la verdadera necesidad era de, pues de pasar o la verdadera más tiempo petición, juntos. la petición era, quiero que estés más tiempo conmigo en las tardes, ¿no? Pero bueno, ahí está interesante eso de hacer peticiones. Sí, porque sin esta apertura a lo mejor no me atrevo a decir que quiero que pases más tiempo conmigo y lo que digo es, pasas mucho tiempo en el trabajo. Claro. ¿No? Una petición, como dices, sí. Claro, ¿no? Entonces, bueno, está eso de hacer peticiones, pero también está la contraparte, aceptar esas peticiones. Si yo no tengo apertura, me estás diciendo algo, pero yo no tengo también la apertura, pues a lo mejor no voy a aceptar lo que me estás diciendo, no lo voy a entender o lo voy a juzgar. Entonces también la apertura tiene que ver en el otro sentido con, en este caso de las peticiones, pues con aceptar las peticiones
Y aceptarlas no necesariamente quiere decir que voy a hacer lo que me estás pidiendo, pero aceptar la petición que me estás haciendo como legítima, como si me lo estás pidiendo es por algo, no la voy a descalificar, no la voy a descartar. Tal vez no estoy en posición o no tengo el deseo de... Sí, tal vez la podemos negociar. Exactamente, ¿no? Pues decir, bueno, esto que me pides no lo puedo hacer, no tengo para dar esto que me pides. Pero entiendo que me lo pides, ¿no? Y entonces, como dices, viene la negociación, vienen otras cosas. Que eso se dice, es más fácil decirlo que hacerlo. Sí, la teoría está padrísima, pero ya cuando te enfrentas a eso, con la pareja sobre todo. Claro, sí, exacto, ¿no? Llegar a ese punto medio tiene que haber mucha apertura emocional y, como dices, mucha aceptar al otro y que lo que está sintiendo pues es legítimo. Y ahorita vamos a ver más adelante por qué es difícil, ¿no? O sea, es difícil lograr esta apertura emocional. Pero entonces, bueno, ¿qué otras cosas ocurren en esta apertura emocional? Pues que hay comprensión, ¿no? La comprensión, comprendo lo que me está diciendo el otro, comprendo que desde su mundo, desde su mirada, desde el observador que es, pues siente lo que está sintiendo o tiene estas necesidades que está teniendo. Y esto como consecuencia también pues genera acercamiento entre las personas, se fortalecen los vínculos. Y aquí me recuerdo una frase que creo que he citado en otras ocasiones. Me parece que esta frase es de Humberto Maturana, a quien le oí citar esta frase fue a Fernando Sainsford, pero dice que amar es aceptar al otro como legítimo otro, ¿no? Esta frase de Humberto Maturana. Con todos sus sentimientos y con todas sus necesidades. Exacto, entonces esto pues sin apertura va a ser difícil aceptar, porque entonces voy a juzgar y voy a decir, sí, pero es que no está bien, pero es que ¿por qué lo dijo? Es que no lo debía haber dicho, es que está mal que sienta eso, es que está, ¿no? Y entonces vienen todos estos juicios que no permiten esa aceptación del otro como legítimo otro, aunque yo sea completamente diferente, aunque yo hubiera reaccionado diferente o mis necesidades sean diferentes o no tenga los miedos que tiene esta persona, no me dé miedo lo mismo, pero si soy capaz de aceptar que el otro, con todo lo que trae, por muy diferente que sea a mí, pues me gusta mucho esa definición de amor, ¿no? Aceptar al otro como legítimo otro. Y a mí me parece que tiene que ver mucho con esta apertura emocional que hay en ambas personas. Y hablamos como de una relación de dos, ¿no? Que puede ser de amistad, de pareja, de familia, etcétera. Y me encontré, Diana, también una definición de Stephen Hayes, que dice, la apertura emocional es sentir lo que está ahí para ser sentido, aunque sea difícil. El objetivo de la apertura es la flexibilidad. Cuando eres capaz de estar completamente presente en el aquí y ahora, sin hacer juicios ni rechazar ninguna experiencia, pensamientos, sentimientos, emociones, sensaciones corporales y demás, tienes mucha más libertad para dar los pasos necesarios para la acción. Entonces, me gusta eso de estar en el aquí y en el ahora, sí. Porque en el aquí y en el ahora es donde está sucediendo todo estas, sobre todo las sensaciones corporales derivadas de estas emociones. Sí, y en el aquí y en el ahora pues hay ausencia de juicio, ¿no? Incluso así me parece que lo dice Eckhart Tolle, que es autor del Poder del Ahora. En el ahora, en el momento presente, pues hay ausencia de juicio, que los juicios son un gran obstáculo para esta apertura, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver también con algo que hemos hablado, que es la aceptación en algún episodio pasado. Entonces, bueno, esta definición me parece, la que acabo de compartir de Stephen Hayes, me parece muy, como que resume muy bien esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, Diana, ¿te parece si vamos a una pausa y regresamos en un momento para continuar hablando de este tema? Sí, me parece, Mike. Vámonos. Excelente, regresamos. ¿Necesitas mejorar tu salud física o simplemente darte un tiempo para ti misma? Ven a Strong Fitness Body and Soul, en donde encontrarás tus clases favoritas: Cardio Box, Dance Fitness, Workout and Stretch, Tabata y muchas más. Un lugar con excelente ubicación, buen ambiente, entrenadoras profesionales a tu servicio y clases ilimitadas incluidas en tu mensualidad. Contamos con meditación y mindfulness con el fin de fomentar tu bienestar. Solo para mujeres. Encuéntranos en Plaza Perseo frente a Puerta Real, Querétaro. Strong Fitness Body and Soul. Bienestar en cuerpo y alma. Búscanos en Facebook como @Strong Fitness Body and Soul o llama al 442-359-3951. Pues ya regresamos, Mike, para seguir hablando de este tema de hoy de apertura emocional. Y bueno, pues te agradezco los ejemplos que nos diste y que respondiste a mi pregunta de por qué habías elegido este tema. Yo también me puse a pensar en qué momentos he tenido esta apertura emocional y en qué momentos no.
Y creo que el ejemplo más vivo que tengo siempre, o sea, ha sido con la pareja, ¿no? Puedo reconocer relaciones en las que no había esta apertura emocional, en las que no había la confianza ni la disposición de escuchar a la otra persona, simplemente como de esa lucha de poder, ¿no? Sí. Pero justamente después de estar trabajando en mí misma, de introspección, de terapia, de meditaciones, del desarrollo de inteligencia emocional, pues la verdad es que, digamos que esta mi última relación ya con mi esposo es algo totalmente diferente y sí tuve que abrirme totalmente, esa apertura emocional, a incluso como a desnudar el alma, ¿no? A desnudar el alma. Sí. De hecho, cuando nos íbamos a casar, tuvimos una ceremonia espiritual, una ceremonia holística con un guía, y hicimos un trabajo durante 28 días donde escribimos toda nuestra historia, desde el kinder, primaria, secundaria, universidad, todo, con exparejas, con todo lo que habíamos vivido, todas esas cosas que algún día dijimos, esto nunca nadie lo va a saber y me lo va a llevar a la tumba. Sí. Todo eso lo escribimos, y el trabajo al final era pasarnos nuestras notas o leernos lo que habíamos dicho. O sea, nos desnudamos de pe a pa completamente, esa apertura emocional, todo lo que habíamos vivido, todas las emociones, y hubo cosas muy fuertes, o sea, saber yo cosas de él que jamás me las imaginé, y saber cosas de mí que también dijo, ay, o sea, contigo me voy a casar. O sea, esa desnudez emocional, la verdad creo es la relación donde más se ha dado esta apertura, y eso generó, la verdad, como más fortaleza o mejores bases para pues finalmente pues casarnos. Digo, llevamos poquito, pero sí hubo un momento cuando hicimos esa apertura emocional y que yo sí le dudé, dije, ay, no sé si voy a poder con esto que me acabo de enterar, ¿no? Sí. O me está generando enojo, me está generando frustración, no creí que él hiciera eso. Claro que lo hizo en algún momento que yo a lo mejor no estaba ni en el panorama, Claro. ¿no? Pero estuvo muy interesante ese trabajo de apertura emocional, y eso puedo decir que sentó mucho las bases de ahorita tener la confianza que tenemos en esta relación. Oye, las personas que nos escuchan van a decir, oye, pues, ¿qué hizo tu esposo? ¿Qué puso ahí, no? No hizo cosas tan malas. Tan malas como las Bueno, tuyas. poquito. No es cierto. Bueno, estábamos 1-1, así iba el partido 1-1, entonces por eso que dijimos, bueno, ya empate, sí nos casamos. Muy bien, bueno, pues qué buen ejemplo, Diana, qué buen ejemplo, ¿no? Porque pues muchas veces, y es lo que he escuchado en muchas ocasiones, que pues que la pareja te refleja muchas cosas, y es Sí. o sea, una relación que puede ser muy difícil, ¿no? Por todo lo que surge, por todo lo que lo que refleja, y que si no lo manejas con apertura, pues a lo mejor le vas a querer echar la culpa de cosas que tienen más que ver Claro. contigo que con tu pareja, ¿no? Claro, así que si un día te piensas casar, Mike, te recomiendo ese ejercicio? ejercicio de 28 días. No, porque conoces a tu pareja muchísimo y hay una apertura emocional, híjole, impresionante. Y te conoces a ti muchísimo. Entonces, te lo Wow. recomiendo. Suena, Velo anotando. suena bien, suena muy bien. Bueno, ¿tienes algún otro ejemplo, Diana? ¿Quieres seguirte? No, Mike, No. mejor sígueme platicando qué hay en la apertura emocional. Bueno, ¿qué hay? ¿Qué cosas hay presentes cuando se tiene apertura emocional, ¿no? O sea, o cómo se manifiesta, o vamos a decir en la práctica, cómo se ve, cómo me doy cuenta si hay apertura emocional. Entonces, hay varias, vamos a decir, varias cosas que están presentes, ¿no? Varias actitudes, comportamientos que están presentes, y no necesariamente tienen un orden en particular, pero uno de ellos es, por ejemplo, la apertura de la escucha, ¿no? Una escucha activa, escucha para comprender, no para responder, no para regresársela a la persona. Me dice algo y entonces yo sí, pues yo también tengo otra y le voy a ganar, ¿no? La discusión. Entonces no es escuchar para competir a ver quién tiene la razón y que uno aplaste
al otro demuestre supremacía, sino es pues lo que es una escucha activa, que hemos hablado de la escucha en el episodio 26, así es que no me voy a meter en esos detalles porque ya lo hemos tocado en dicho episodio, pero... Y si no lo han escuchado, váyanse al episodio 26, así es. Entonces sería uno, apertura para el escucha, pero escuchar para comprender, no para responder. Otro es conciencia de los juicios, y de esto acabamos de hablar hace muy poco, lo que son los juicios, ¿no? El episodio de los juicios que fue el 91. Y aquí es saber discernir, por ejemplo, entre hechos y opiniones, ¿no? Cuando estoy hablando de algo, si algo es una opinión mía, tener muy claro y ser muy consciente que lo que estoy diciendo es una interpretación o una opinión, un juicio, y no un hecho, ¿no? Saberlo responder. Y no dejarme tampoco llevar por los juicios, sino también indagar. Si hay un juicio, pues escuchar, indagar, etcétera. Y también hablamos de eso en el episodio 91, qué son los juicios, ¿no? Hablamos de varias cosas. Entonces, conciencia de los juicios. Los juicios pues difícilmente se van a eliminar, pero podemos ser conscientes de que algo que yo tengo es un juicio y entonces puedo validar mi juicio. A ver, yo tengo este juicio por esto y esto y esto, pero también indagar y ver si las conclusiones que yo saco, las interpretaciones que estoy haciendo son fundadas o son infundadas, ¿no? Entonces ese sería otro. Okay. Otro aspecto es la confianza y también de ella hablamos hace no mucho en el episodio 89. Cuando estamos en la confianza se suelta el control y hablamos un poco en ese episodio acerca de cómo es una relación en la confianza y cómo es una relación en la desconfianza. Entonces hablamos de que cuando hay desconfianza tiende a haber control, ¿no? Y hablamos de los pilares de la confianza, en fin. Entonces también nuevamente episodio 89 para que sepan más sobre el tema, pero hay confianza, ¿no? Se suelta en el control, se confía en el proceso, se confía en la persona y entonces confío en que si te voy a decir algo, pues va a ser bien recibido, no voy a ser juzgado, etcétera, hablando de los juicios, ¿no? Que voy a ser escuchado o que yo voy a escuchar si estoy de la otra parte. Entonces la confianza es fundamental. Otro aspecto que también es la aceptación, que tiene que ver con lo que hablábamos hace rato, aceptación de lo que es, o sea, aceptación de la persona como viene, con lo que viene, aceptación de lo que es, de lo que trae la persona, aceptación de las emociones que surgen sin pelear con ellas o huir de ellas, tanto las emociones que me surgen a mí cuando escucho lo que me está diciendo la otra persona, como las emociones que surgen en esa persona, ¿no? Aceptar, si está enojado es, ay no, porque estás enojado, no deberías estar enojado. No, o no decirle, ay no, estás exagerando, o sea, no es para tanto. No, espérate, a lo mejor para la otra persona sí es para tanto porque le está detonando, puede ser algo de su pasado o algo, o sea, eso de no estés exagerando, es lo contrario de la aceptación. Exactamente, sí, no descalificar lo que está sintiendo la otra persona, ¿no? Entonces es esa aceptación de lo que es. Y a veces para poder aceptar lo que vemos ahí, también tenemos que aceptar lo que hay adentro, lo que está pasando. Y también hemos hablado de la aceptación en el episodio 66, la catarsis de la aceptación, que es uno de los más escuchados o el más escuchado hasta el momento. Entonces, pues bueno, les recomendamos eso por si no lo han escuchado. La aceptación es ese otro elemento que está presente. Otro es la disposición para construir. O sea, una actitud constructiva en vez de una actitud defensiva. O sea, esta disposición para construir es, si me dicen algo no me voy a defender, sino más bien, ¿qué vamos a construir juntos? O sea, construir acuerdos, construir relaciones, construir posibilidades, construir soluciones a los problemas que estamos enfrentando. Tal vez hemos tenido una discusión y entonces cuando tenemos esta apertura emocional podemos llegar a una reconciliación y entonces pues ahí estamos construyendo o reconstruyendo una relación o construyendo nuevas posibilidades, ¿no? Y es que a lo mejor la emoción que sale en ese momento, o sea, viene como de algún miedo o pasado, ¿no? Como de algún monstruo o demonio pasado. Simplemente que algo que está haciendo la persona en este momento, pues lo detona. Entonces, el poder abrirse y no ponerse a la defensiva, sino más bien escuchar, como dices, ¿qué es lo que está detrás? ¿Por qué me está reclamando esto? A lo mejor es la primera vez que sucede y la pelea o la discusión está cada vez en aumento. Entonces, a ver, justamente aceptar que la otra persona pues está sintiendo algo, pero tener la voluntad y la disposición de en vez de estar a la defensiva y defenderme y a ver quién gana, es con esto que está sucediendo, cómo construimos una mejor relación. Claro.
con cualquier persona, padre, madre, esposo, novia, hijos. O sea, cómo construir una mejor relación agradeciendo la apertura emocional que está habiendo en ese momento. Así es, ¿no? Entonces, y fíjate cómo con esta apertura también sucede algo, que es que nos permitimos ser vulnerables, ¿no? Nos permitimos, y de esto hablamos también en el episodio de la confianza, un poco en el episodio 89, y también en el episodio 88 hablamos de la vulnerabilidad. Pero no a todas las personas les gusta ser vulnerables, ¿no? Mike. O sea, da miedo ser vulnerable, porque eso quiere decir que me pueden lastimar o puedo salir lastimada. Entonces, como dices en el Caballero de la Armadura Oxidada, mejor me cubro, me tapo, me pongo mi armadura, mis filtros para no sentir, para que no me duela. Porque ser vulnerable me va a doler, me voy a lastimar. Y cuando tengo una armadura, pues no me duele o me duelen poco los ataques de afuera, pero la armadura pesa, ¿no? Entonces voy a traer ese peso, y además no solo no voy a sentir el dolor, tampoco voy a sentir el placer, como cuando hablábamos, por ejemplo, de la tristeza, en el episodio de la tristeza, sí, donde hablábamos que nos anestesiamos para no sentir el dolor, quitándole valor a las cosas, y por lo tanto si perdemos esas cosas, como no tienen valor ya para nosotros, pues entonces no surge la tristeza, pero al quitarles el valor también quitamos el disfrute de hacerlos. Entonces, sí, efectivamente, nada es importante. Nada, y por eso no nos gusta ser vulnerables, pero el precio que pagamos pues es alto cuando no nos permitimos ser vulnerables, cuando nos ponemos esa armadura, ¿no? Es un precio alto. Y aquí, retomando un poco lo que hablábamos en el episodio de 89 de la confianza sobre la vulnerabilidad, pues hablamos de entender la vulnerabilidad como una fortaleza que nos permite conectarnos con los demás. O sea, el poder decir no sé, el poder decir necesito ayuda, que nos hace más humanos, más cercanos, ¿no? Más confiables, como reconocernos como parte de algo más grande, que no podemos hacerlo todo, ¿no? Que ser vulnerable nos abre las posibilidades de pedir ayuda, de tener apertura para aprender, aprender de los errores, etcétera. Entonces, bueno, la vulnerabilidad también es algo que surge cuando tenemos esta apertura emocional. Y además, pues en permitirme ser vulnerable, pues no me siento amenazado, ¿no? Porque hay confianza, ¿no? Hablando de la confianza hace un momento que decíamos, y entonces pues también algo que está presente es el poder distinguir emociones propias y emociones de los demás, como esa aceptación, ese entendimiento. Entonces, pues fíjense qué poderoso es cuando nos permitimos esta apertura emocional, todo lo que pasa, ¿no? Todas las posibilidades que nos abre, y la conexión. O sea, yo creo que aquí el centro de esto sería que logramos una conexión con los demás. Oye, ¿no? Mike, una conexión. O sea, por ejemplo, esto de la apertura emocional está padre si es recíproco. O sea, que yo me abra contigo y que muestre mis emociones y que muestre, como lo decías hace ratito, que muestre cómo me siento, lo que me preocupa, lo que me inquieta, mis miedos, mis enojos, mis necesidades. O sea, yo poderlo expresar, claro que me libera y pues genera esa apertura emocional. Claro. Pero ¿y si la otra persona a todo esto me contesta pues órale, ¿no? Pues bien, ¿no? O sea, sí tienes mucho trabajo que hacer, ¿eh? Sí, o sea, sí. Con así de bien por ti, ajá. ¿no? O sea, chido. O sea, realmente, a lo mejor por eso, como seres humanos, a lo mejor por eso las personas pues no nos abrimos, no tenemos esta apertura emocional, porque decimos, ¿y qué tal que la otra persona no se abre? Claro, mira, yo creo que o sea, tiene que ver con, o sea, como hay varias cosas aquí involucradas. Por un lado, se requiere valor, y a veces quizá el valor de dar el primer paso. No sé cómo va a ser recibido esto, pero pues doy ese primer paso, y entonces, porque a lo mejor si digo, es que no me quiero abrir porque qué tal si me lastima, pues entonces a lo mejor nunca me abro y nunca hay esa conexión. Pero entonces, por un lado debe haber esta pues, coraje, este valor, ¿no? De atreverme a... Pero deben haber otras condiciones, porque si yo me abro con una persona y esa persona no corresponde a esta apertura, pues no escucha o juzga, etcétera, va a ser muy difícil que quiera o que vuelva a confiar, ¿no? Pues o que quiera volverme a abrirme. Exactamente. Vas a decir, ¿no? a ver, ¿cuándo le vuelvo a contar a esta persona cómo me siento? Exacto. Y bueno, a mí me ha pasado. O sea, me ha pasado que quise contar algo a alguien
y sentí que no fui escuchado y entonces dije, no le vuelvo a contar. Y además, bueno, quizá después sí le volví como que se restableció eso, ¿no? Se reconstruyó la confianza, pero es doloroso, ¿no? Definitivamente es doloroso cuando queremos abrirnos y no encontramos eco, no encontramos como esa apertura del otro lado. Cuando yo me quiero abrir, no hay esa apertura para escucharme sin juicios, es doloroso. Entonces, yo considero que pues necesitan existir las condiciones para que esto se dé, necesita ser algo recíproco. Y a lo mejor, al decir algo recíproco, no quiere decir que el otro se va a abrir de la misma forma conmigo o va a querer expresar tanto como yo estoy expresando, pero me refiero a recíproco en el sentido de que haya esa escucha, ¿no? Haya esa empatía, haya esa apertura de la otra persona a quererme escuchar, a aceptarme con lo que yo le quiero decir. Y a lo mejor... Ajá. O al revés, ¿no? También puede ser de que alguien se acerque a mí y me empieza a contar y haya esa apertura emocional y a lo mejor yo ni siquiera estaba preparada o no sabía que tenía esa persona tanto por decir o tantos sentimientos ahí reprimidos hasta que ya decidió sacarlos y yo no he estado en contacto con mis emociones, yo no he estado en contacto con mis necesidades. Entonces justo ahí lo que puedo hacer pues por lo menos es estar en la disposición de escuchar y de atender a lo que la otra persona me está diciendo y a lo mejor decir, ¿sabes qué? Pues en este momento necesito pensar lo que me estás diciendo, necesito reflexionar y pues a lo mejor posteriormente pues tener esta otra plática, ¿no? Para que sea recíproco. Claro, y puede ser que quizá yo no sea la persona o no me siento capaz o no me siento dispuesto incluso a escuchar, ¿no? Alguien que a lo mejor quiera vaciar todos sus problemas en mí, que se quiera desahogar conmigo y yo no siento esa confianza o no tengo ese interés o no es una persona lo suficientemente importante para mí para dedicarle ese tiempo, para dedicarle esa escucha. ¿Y qué le dices? Pase a la siguiente ventanilla. Pues quizá lo más sano pues es pues poner esa distancia, ¿no? Porque pues tampoco porque alguien quiera y que aquí también tiene que ver si yo quiero contarte algo, por ejemplo a ti, Diana, y tú no quieres y entonces yo te quiero insistir, pues entonces a lo mejor al que le está haciendo falta esa apertura es a mí, de entender que tú no eres los oídos que me tienen que escuchar y a lo mejor te quiero imponer el escucharme, que eso sería como la otra cara de la misma moneda de la falta de apertura, ¿no? Y a lo mejor me pongo en esa posición de víctima de es que quiero que me escuches y es que no me escuchas. Pues sí, pero escúchame tú a mí que yo no soy esa persona que te puede dar esa apertura que tú estás buscando, porque a lo mejor no lo tengo, ¿no? Y creo que también en ese otro sentido sería válido y sería pues sí, valioso hacernos conscientes, ¿no? No querer imponer tampoco. ¿Qué tal si es a lo mejor pues con mi pareja y a lo mejor quiero apertura de mi pareja, pero a lo mejor mi pareja no está en ese momento con esa disponibilidad, con esa capacidad, con ese deseo, con esa energía. Tal vez más adelante lo esté. Entonces también buscar el contexto, buscar el momento, respetar los espacios, respetar los tiempos. Y si no se da nunca, bueno, pues entonces a lo mejor sí estoy con la persona incorrecta, ¿no? Pero yo creo que también el momento es importante, el contexto, el momento adecuado, ¿no? Sí. Diana, vamos a un corte que ya se nos anda pasando otra vez aquí muy rápido el tiempo y regresamos en un momento para nuestro último bloque. Muy bien, Mike. Del episodio de hoy de Apertura Emocional. Muy bien, Mike, pues ya regresamos para este tercer y último bloque del tema de hoy, apertura emocional. Y fíjate que con lo que estabas diciendo hace ratito, que estábamos platicando de, pues también tener la apertura emocional con la persona indicada o ser recíproco o entender si la otra persona pues no es la persona que nos va a escuchar ese momento. Tengo un mal ejemplo, como muchos, como siempre tengo malos ejemplos, pero una vez a lo mejor no hice como la correcta selección, ni de la persona, ni del lugar, ni del contexto. Me acuerdo que estaba yo en la oficina, yo ya hace varios años, y estaba teniendo problemas con el que entonces era mi novio. Esas relaciones tú te acordarás de cortar y regresar y terminar y regresar y terminar y regresar durante 5 años, ¿no? Entonces, en una de esas, pues yo ya estaba, no me acuerdo si ya habíamos cortado o regresado, no sé en qué número íbamos.
Y había una muchacha que era amiga, pues era amiga de él y amiga de uno de los mejores amigos de él. Y entonces yo de repente le empecé a escribir por el chat a esta chica y le dije, oye, ¿podemos vernos en el jardincito ahí afuera de la planta de las oficinas? Me dijo, sí, claro. Y entonces yo salí y le empecé a contar así todo lo que me pasaba. Y es que esto, y es que me dijo esto, y es que por qué no quiere, y es que esto tanto, y yo llorando. Y yo recuerdo su cara así como de, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Ajá. O sea, no era el lugar, o sea, eran las oficinas, era horario laboral, estábamos ahí, pasaban personas de la misma oficina y nos volteaban a ver así como que, ¿qué onda? ¿Qué les pasa? Sí. Bueno, ¿qué me pasaba a mí? 2, jamás yo había tenido realmente pues un trato cercano con ella, solamente la elegí porque era amiga del amigo y no Sí. sé, a lo mejor pensé, le va a decir o algo así como, no, trátala bien, o no sé, pero yo le solté todo, o sea, el coraje, la tristeza, la frustración, la desesperación, todo lo que sentía, la desilusión, y pues al final, es más, creo que ni me dijo nada así como de, ay, pues ojalá que todo se componga. Y yo me quedé así de, o sea, como que en ese momento comprendí, pues no, ella no era la persona correcta para abrirme de esta manera, pero pues lo único que sí me sirvió es que me desahogué, no con la persona correcta, por decirlo así, ni en el momento correcto, Sí. ni en el lugar correcto. Y ahí fue cuando yo entendí que pues no en todos lados o no con todas las personas se puede tener esta apertura emocional. Claro. Entonces, ese es mi mal ejemplo. Sí, Ya después de ahí me sequé mis lágrimas y dije, ay, qué ridícula, ya me voy a trabajar. sí. Pues es que tienen que haber esas condiciones, ¿no? Y que a veces es difícil ver porque a lo mejor en este dolor, en este querer soltar, querer desahogarme, querer deshacerme con esto de esto que traigo adentro y que a lo mejor me oprime, pues quiero contarle a alguien que no es la persona, ¿no? Que no es la persona adecuada. Y creo que esto también tiene que ver precisamente con esta falta de aceptación. O sea, si yo no acepto lo que estoy sintiendo, lo que estoy pasando, que no es el momento, que no es la persona, y a lo mejor lo quiero sacar y forzarlo, ¿no? Como no sacarlo a lo mejor de una forma sana, sino forzar esto que quiero decir o hacerlo con la persona que no es la adecuada. Por eso el contexto es muy importante. El contexto para permitir la apertura, ¿no? Tanto si yo soy la persona que quiere abrirse y quiere decir algo a alguien, pues entender el contexto, como decíamos, el tiempo, ¿no? Hay algo que se llama como el kairos, que es como el momento, ¿no? El momento justo. ¿El kairos? Kairos, así es, que tiene que ver con tiempo. Nunca lo había escuchado. Pues bueno, ya aprendiste una palabra dominguera nueva. Sí. Kairos. Que es como el timing, como el momento adecuado, ¿no? Bueno, según tengo entendido, no sé, podría estar equivocado. Si es así, pues ahí también me agradecería en los comentarios que nos digan. Entonces el contexto es importante, ¿no? ¿Y qué otros elementos también para permitir la apertura? Pues por un lado los juicios, ¿no? O sea, el enemigo número uno de lograr esta apertura entre dos personas son los juicios. Porque si yo me siento juzgado, va a ser que yo no me quiera abrir. Entonces esta aceptación sin juicio va a ser que yo me permita ser vulnerable porque sé que no corro riesgo con esta persona, ¿no? O en este contexto. Entonces la aceptación sin juicio, o sea, los juicios son el enemigo, pues esta aceptación sin juicio es fundamental, sobre todo si se está del otro lado, si es la persona que puede ayudar a alguien de alguna forma, o es a lo mejor la persona a la que se le quieren expresar necesidades o hacer peticiones, en fin. Entonces, pues la aceptación sin juicios. Otro elemento para permitir esta apertura es soltar el control, confiar en el proceso, no esperar que las cosas tengan que salir de una manera determinada o que la persona, si le digo algo, me tenga que contestar de una forma determinada y si me contesta con otra cosa, pues entonces a lo mejor no lo voy a recibir bien, ¿no? Soltar el control también de no sé qué me va a decir la otra persona, pero acepto lo que me cuente, lo que me diga, eso que abra, eso que surja. Entonces, sin querer determinar un resultado en específico, soltar ese control y confiar en el proceso, confiar en esta apertura, ¿no?
¿Qué tiene que ver esto precisamente con aceptar lo que es, de lo que ya hemos hablado, ¿no? Aceptar lo que está sucediendo, aceptar lo que es, aceptar lo que estoy sintiendo, aceptar lo que está sintiendo la otra persona, y eso pues también tiene que ver con eliminar precisamente estos juicios, ¿no? La escucha de la que ya hablamos, porque si yo siento que no soy escuchado, también va a ser que no quiero expresarme. Si cuando dije algo no me prestaron atención, y sobre todo algo que era pues cuando yo estaba vulnerable, pues entonces no voy a querer expresarme en una siguiente ocasión. Entonces, permitir que el otro se exprese es importante. Nuevamente, escuchar sin juicios, dar un espacio seguro para que el otro se exprese de una manera, pues sí, que se sienta seguro, que se sienta... Sí, seguro, con confianza, ¿sí? Totalmente. Porque incluso hay veces que puedo decir, híjole, no le quiero decir esto o no le quiero decir cómo me siento porque se va a enojar. Claro, sí, o sí, sea, sí. Uh-huh. Poder tener ese espacio de expresar realmente lo que estás sintiendo, si estás sintiendo enojo, si estás sintiendo frustración, desesperación, hartazgo, y que la otra persona pues lo reciba y no de, ay, ya vas a empezar, ¿no? Ay, sí, otra vez, o, no, o sea, tener... Ya vas a empezar con tus dramas. Sí, así de, ay, otra vez, ¿ahora qué? ¿Ahora qué tienes? O sea, híjole, se tiene que crear como, yo lo veo como un espacio en blanco, como un círculo de confianza. Claro, sí. Para poder decir lo que estoy sintiendo, porque es bien fácil decirlo, por ejemplo, con un coach o con un terapeuta, porque pues esa persona pues es un profesional y no está involucrada, no tiene emociones relacionadas. Exacto. Entonces es muy neutral, es muy imparcial y pues puede escuchar la historia o las emociones desde una perspectiva muy neutral. Pero cuando se las dices a la persona que está involucrada, híjole, o sea, que esa persona que está involucrada o la que pues generó de cierta manera los estímulos para que tú tuvieras el coraje o el enojo o la frustración, que esa persona lo puede escuchar neutralmente, tiene que desarrollar también su inteligencia emocional. Sí, definitivamente. Porque luego sale la reacción así de, pero es que, no, espérame, yo en este momento te estoy diciendo lo que yo siento, lo que a mí me está pasando. Quiero que me escuches lo más neutral que puedas, aunque es complicado. Y ya después de que yo te diga, ok, ahora vas tú, ¿no? Claro. Pero ya cuando ya la otra persona es involucrada en esta situación, la apertura emocional, como dices, a veces no es tan fácil por los juicios y porque pues tiene que ver conmigo, entonces tengo que defenderme. Claro, sí, porque entonces algo que está expresando el otro puede decir, no, pero a ver, me está diciendo algo que no pasó como me lo está diciendo, y entonces puede decir, oye, no, pero eso que me está diciendo no es cierto, ¿no? Y entonces ya dejé de escuchar. O que me hiere a mí también. Ajá, sí, claro. Y sí, como dices, con alguien que se dedica a escuchar, ¿no? Porque pues un terapeuta, un coach, o sea, dependiendo del contexto, obviamente cada quien en su contexto, pues esa persona no tiene expectativas del otro, no le va a lastimar lo que le diga el otro, porque no tienen una relación, no tienen nada que ver con el otro. Entonces, todo lo que le pueda decir, pues es completamente despersonalizado, no se lo va a tomar de manera personal, y por lo tanto, pues es más sencillo que si es con alguien con quien tienes un vínculo, con quien algo te afecta o traes algún problema, ¿no? Entonces, por eso, como bien dices, desarrollar la inteligencia emocional pues es fundamental, y aquí es algo difícil. Y yo recientemente, hace no mucho tiempo, pues pasé por una situación en donde según yo quería escuchar, y luego me di cuenta que no estaba escuchando tan bien como decía yo, y entonces me ponía a la defensiva o quería responder, y pues traté de hacer una pausa y decir, a ver, quiero escuchar bien y escuchar sin responder. Entonces, repito que esto es más fácil decirlo que hacerlo. Oye, estabas pensando así de quiero escuchar, y sí, la otra persona decía, y tú quieres escuchar, sí, yo quiero escuchar, y dice, ya acabé. No escuché por querer escuchar. No, pero sí, como dices, en la teoría está padrísimo. Sí, claro, sí. Yo voy a estar presente en el aquí y en el ahora, escuchando lo que la otra persona dice, pero es muy diferente cuando lo haces con un coachee, con uno de tus tutoreados, que justamente lo escuchas imparcialmente y no te afecta emocionalmente nada de lo que la otra persona está diciendo, a pesar de que la otra persona se está abriendo emocionalmente, está teniendo esta apertura emocional y tú estás ahí para escucharlo y a veces para contenerlo. Es muy diferente cuando tu pareja también se abre emocionalmente, o sea, ahí sí tus emociones están completamente ligadas y estás
mezclado, estás enlodazado también con toda la emoción que está en esa relación. Claro, y justo 2 días antes de grabar esto Diana, este episodio, me decía Ponos el ejemplo. un participante, me decía que se sentía en mucha confianza, que podía expresar cosas que generalmente no expresaba con sus compañeros de trabajo, o sea, era estrictamente profesional de lo que estaba hablando. Pero me decía, gracias, ¿no? Porque me das esa confianza de decírtelo a pesar de que no te conozco y temas que me cuesta trabajo hablar con ellos. Pues precisamente porque está el contexto, porque no hay nada que perder en esa conversación. Yo no estoy en riesgo, no estoy siendo vulnerable, entonces puedo escuchar de una forma más fácil para mí escuchar y de una forma más completa y más útil para la persona, por lo mismo que decías, ¿no? Entonces sí, justo hace 2 días me acaban de hacer un comentario que tiene que ver exactamente con lo que tú estás diciendo. Oye, ¿y tu pareja te dice lo mismo? No sé. No es cierto. No. Amiga, te quiero. Saludos. No. Fíjate que, o sea, pues a veces se da muy bien y a veces, pues a veces pues estorban ciertas, a lo mejor también ciertas expectativas, ¿no? La forma de escuchar, a lo mejor cambiarme como está la camiseta, ¿no? De coach y la de pareja, pues a veces sí. Es complicado, ¿no? Que, como bueno, supongo que en cualquier relación, pues a veces hay conversaciones fáciles, hay conversaciones más complicadas. Entonces, bueno, no hay garantía, ¿no? Por ser coach. Por eso dicen que los doctores no deben operar a sus propios familiares, sí, ¿no? Sí, también ser psicólogo, terapeuta, coach de tu círculo cercano, de tu pareja, de tus amigos, de tus hijos, no creo que sea lo más recomendable por esta situación de que las emociones están totalmente relacionadas. ¿no? La cercanía, pues sí, claro. cambia mucho las cosas. Muy bien, Diana, pues, ¿qué te parece si vamos compartiendo nuestras conclusiones antes de, muy bien, Mike, de cerrar este episodio? ¿Qué aprendes o con qué te quedas? Bueno, aprendí la nueva palabra que dijiste hoy, que ya se me olvidó, la del tiempo. Kairos. Kairos, ok, déjame anotarla. No, pero en general me quedo un poquito con el aprendizaje de si voy a tener esta apertura emocional, pues debo de encontrar el lugar, la persona y la situación adecuada, ¿no? Como esto que te platicaba, de que tuve una apertura emocional en un lugar donde no tenía por qué ser ahora, en un horario laboral y con una persona que jamás pues había tenido realmente una relación cercana. Entonces, si realmente quiero ser escuchada, pues tengo que saber con quién puedo tener esta apertura emocional. Y pues también poder ser honesta, y que si no estoy yo en la capacidad de escuchar a otra persona, ya sea a lo mejor porque estoy en un estado emocional que no estoy siendo capaz de escuchar, poderlo decir y respetar también a la otra persona que está teniendo una apertura emocional conmigo. Con eso me quedo, con esos aprendizajes. Muy bien. Pues a ver, ¿yo con qué me quedo? Para mí es como un recordatorio, una reflexión de cosas que he vivido y que tienen que ver con, pues también con eso, yo diría con el contexto, ¿no? De que a veces no ha sido el contexto adecuado en el que yo he querido tener apertura. También a veces cuando platicabas tu ejemplo, yo también recuerdo que pues en alguna ocasión o más de alguna ocasión quizá he tenido esta apertura o he buscado un acercamiento con la persona que no es la adecuada. Y entonces pues no tiene un resultado favorable, no tiene a lo mejor un beneficio el abrirme con alguien con quien no existe el vínculo o la relación para que esto suceda. Pero bueno, por otro lado, pues a aprender sí a continuar con vamos a decir, con este autoconocimiento, con esta reflexión para poder abrir estos espacios, ¿no? de apertura emocional con las personas con las que es importante y con las que es relevante. Por ejemplo, con la pareja, ¿no? Lograr esta apertura y no ponerme una coraza, no ponerme una armadura y poder tener una apertura para hablar las cosas o para escuchar las cosas que tengo que escuchar, que finalmente eso es lo que nos acerca a las personas. Esta apertura emocional nos acerca. Entonces, pues el buscar esta apertura, el buscar esta conexión con los demás, creo que es fundamental para mejorar relaciones y tener relaciones más cercanas, ¿no?
Y bueno, con eso me quedaría. Y pues con esto ya nos quedamos, Mike. ¿Te parece? Muy interesante el tema que propusiste el día de hoy. Y bueno, gracias a todos por escucharnos en un episodio más. Acuérdense que nos pueden contactar ya sea por nuestros correos electrónicos. El mío es diana.gobe@expresaremociones.com. Y el mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. Y también nos pueden escuchar en nuestra página www.expresaremociones.com, en Facebook, Expresar Emociones, en Spotify, en muchos lugares. Y Apple Podcast. Exactamente, en muchos lugares, ¿no? para que nos compartan también si les gusta, si algo han aprendido, si les ha llamado la atención todos nuestros temas. También compártenos con sus amigos, familiares, justamente en estas épocas donde estamos teniendo cambios muy importantes y a nivel mundial, a nivel humanidad. Creo que el trabajo de cada uno de nosotros de desarrollar nuestra inteligencia emocional va a ser muy importante. Entonces compartan estos podcasts para que cada vez lleguen a más gente. Y también métanse a la página de expresaremociones.com para realizar algún donativo para justamente seguir compartiendo toda esta misión de ayudarnos a desarrollar nuestra inteligencia emocional. ¿Verdad, Mike? Así es, Diana. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós.